Hola, buenas noches a todos los presentes. A nombre de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a nombre de nuestra mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, les doy la bienvenida a esta cuarta sesión extraordinaria, en la cual vamos a ver el tratamiento con radiosinobiortesis de pacientes con hemofilia. Ahora vamos a dar la bienvenida a la coordinadora de esta noche, la doctora Daniela González Herrera, la cual va a estar a cargo de esta sesión y nos va a presentar a nuestro ponente esta noche. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí presentarles al doctor Mario Edgar Tena Sanabria. El doctor es ortopedista y ortopedista pediatra y es el jefe de ortopedia pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene amplia experiencia en el tratamiento de los pacientes hemofílicos y el día de hoy nos estará hablando del tratamiento con radiosinobiortesis en pacientes con hemofilia. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Buenas noches. Agradezco al comité que me invitó a participar en esta sesión y vamos a hablar de radiosinobiortesis en pacientes con hemofilia. Como bien sabemos, la hemofilia es un trastorno sanguíneo que es autosómico recesivo y va a estar ligado al X y va a estar causando una deficiencia del factor 8 de la coagulación, al cual denominaremos hemofilia A, o al factor 9, que va a ser la hemofilia B. Las hemorragias llegan a presentarse en forma espontánea en las articulaciones, lo que conocemos nosotros como una hemartrosis, siendo la manifestación más común de la hemofilia. En 1928, el doctor Hopp va a describir la enfermedad por primera vez con la palabra hemofilia. Hemo, sangre, filia, amor o preferencia. Por lo tanto, quiere decir hemofilia, amor o preferencia por la sangre. En un poco de historia, vamos a conocer que la hemofilia se presenta en la realeza en Inglaterra, siendo la reina Victoria la portadora. Tuvo dos nietas, y entre estas, la más famosa, es la nieta, la zar rusa, Alejandra Fyodorovna Romanov de Rusia. Esta tuvo un hijo que va a ser Alexis Romanov, y él es el hemofílico más famoso del mundo, ya que fue tratado por el famosísimo Rasputín, el cual es el culpable de estar usando la aplicación de hielo en las articulaciones y con eso controlar la sangre. Dentro de la patogenia de la sinovitis, vamos a observar que tenemos un sangrado. Ese sangrado va a presentar una proliferación vascular y va a haber un depósito de hemosiderina. Este depósito de hemosiderina va a ser la causante de la destrucción del cartílago. Posteriormente se hace una sinovitis hipertrófica y este se va a hacer un círculo vicioso. Posteriormente, esto, al no absorberse la sangre, va a producir contracturas de las articulaciones, formación en el hueso de quistes subcondrales, hasta que se destruye el cartílago completo. Para ver esto, vamos a ver este mapa. Tenemos una hemartrosis articular, en donde van a ser frecuentes e intensas, que llegan a ser 3 o 4 veces al mes. Esto se va a presentar en la membrana sinovial y, como ya comentamos, no se reabsorbe la sangre. Esto nos va a llevar a una hipertrofia sinovial y posteriormente a una sinovitis hemofílica crónica. Vamos a presentar una articulación diano-blanco que puede ser el codo, la rodilla o un tobillo. Y vamos a observar que hay hematosis recurrentes en donde vamos a observar que hay 3 sangrados de 1 a 3 meses. Los pacientes van a tener un tratamiento inadecuado y muchas veces no tienen acceso a los tratamientos. Esto, junto con la sinovitis hemofílica crónica, nos va a llevar a una inflamación, la cual va a ser crónica y nos va a presentar una destrucción progresiva del cartílago con erosión ósea hasta que presentemos la artropatía hemofílica. Por lo tanto, tenemos la hipertrofia sinovial y la neoangiogénesis con mínimos estímulos. Se van a desencadenar nuevos sangrados y esto va a perpetuar el círculo vicioso que ya les comenté.
hemartrosis, sinovitis, hemartrosis. Aquí podemos ver una imagen de toda la hipertrofia sinovial que se está presentando en el paciente. ¿Y cómo sucede la hemartrosis aguda? Esta puede suceder en forma espontánea o por un trauma. Los pacientes refieren un aura en la sensación en la articulación, en la cual saben que ya va a empezar un sangrado. Por lo tanto, los pacientes van a mantener la articulación en flexión para evitar el dolor. Y ya que presentan dolor, los movimientos se van a estar restringidos. Dentro de las articulaciones afectadas, tenemos como número 1 a la rodilla, posteriormente el codo, tobillo y ya a menos frecuencia el hombro. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico clínico? Bueno, en el diagnóstico clínico vamos a la valoración de la sinovitis y vamos a evaluarlo con diferentes puntos. Entre estos vamos a ver el diámetro articular, el derrame que se va a presentar en la articulación, el dolor, la movilidad articular si está limitada, la atrofia muscular, si ya han sido varias hemartrosis repetitivas que impiden la articulación, el movimiento, y el balance muscular. Cuando vamos a hacer una exploración física, iniciamos desde el momento en que va llegando el paciente al consultorio. Vamos a ver que presentan marchas claudicantes, van a cursar con contractura de inflexión de la rodilla. Muchos de ellos, ya que tienen la contractura de inflexión de la rodilla, presentan un pie en equino. Y muchos de ellos vayan a llegar asistidos con bastón, muletas o silla de ruedas. Ya una vez que les pedimos a los pacientes que se despojen del pantalón, vamos a observar que hay una contractura de inflexión de la rodilla. Asimismo, vamos a ver a los pacientes que tengan un desnivel a nivel de la columna vertebral, donde vamos a ver que hay una hipercifosis o pueden presentar una hiperlordosis. En muchas ocasiones llegamos a ver a los pacientes que llegan a tener datos de escoliosis, la cual no es verdadera, y deformaciones axiales. Por ejemplo, aquí tenemos este paciente en el cual observamos en la extremidad inferior derecha que tiene datos de hipotrofia muscular y está pisando en equino. Asimismo, van presentando diferentes tipos de deformidades. Pueden presentar el genu vargo, el genu valgo, la contractura de inflexión, y puede presentarse en una o en las dos articulaciones. A la inspección vamos a ver los tejidos blandos, si hay datos de aumento de volumen o una hipotrofia muscular importante. Hay muchos niños que nos llegan con ese tipo de equimosis en diferentes partes del cuerpo. Recordemos que son niños y que acuden a escuelas públicas o privadas, en las cuales todos los niños se pueden a jugar y ellos no se quieren quedar atrás. Pero aquí con el mínimo contacto pueden producirse equimosis en diferentes partes del cuerpo. De los arcos de movilidad vamos a ver que tienen su flexión en grados o la extensión de la rodilla o del codo. Vamos a ver deformidades en las rodillas que son muy importantes en esos pacientes. ¿Cómo hacemos una clínica de diagnóstico? Clínicamente la hemartrosis puede ser menor o mayor. Si es menor va a ser leve y mayor va a ser grave. Si es menor vamos a encontrar que hay un dolor leve, hay una inflamación mínima, escasa pérdida de la función y se va a resolver en 24 a 48 horas. Si es una hemartrosis mayor, que consideramos que sea grave, van a presentar dolor intenso, un derrame evidente y o atención de la hemartrosis, una limitación función con una postura antiálgica en flexión y no se va a solucionar en 24 horas. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico diferencial? Bueno, vamos a ver en hemartrosis contra la sinovitis. En hemartrosis es de inicio agudo, presentan dolor intenso o moderado. Vamos a observarlos con una actitud antiálgica en flexión. La movilidad articular va a estar ausente o limitada. Hay una gran pérdida de la fuerza muscular, pero tienen una respuesta inmediata al tratamiento sustitutivo con factor. Y en la sinovitis, el inicio va a ser de tipo insidioso, va a haber leve dolor o va a encontrarse ausente. Vamos a observar una hipertrofia sinovial, la movilidad articular es normal, puede haber insuficiencia muscular y a pesar de que se le ponga el factor, no hay una respuesta inmediata al tratamiento. ¿Qué se va a evaluar? Bueno, vamos a evaluar el dolor, los arcos de movimiento articular, la atrofia muscular y su diámetro articular.
Para el dolor, vamos a valorarlo en reposo y movimiento de gradación del mismo con una escala visual analógica de ELEVA. Aquí vamos a ver qué tanto se siente el paciente mejor o qué tanto le duele, de acuerdo a la intensidad del dolor. Por lo tanto, los arcos de movimiento articular se van a determinar mediante una goniometría. Vamos a ver qué grados de flexión o extensión va presentando el paciente y su limitación importante en grados. La atrofia muscular y el diámetro articular, con una cinta métrica, vamos a evaluar el perímetro de la masa muscular. El balance muscular, vamos a observar ahí la función y la fuerza del mismo. Se va a utilizar la escala internacional de 0 a 5, en donde normal es el valor 5 y ausencia es el valor 0. En la hemaartrosis aguda, cuando nos llegan los pacientes, vamos a ver que existe el signo del témpano de hielo, el signo de la ola, un aumento de volumen importante y la incapacidad para la flexión completa de la articulación. Aquí podemos ver en estas imágenes el signo del témpano de hielo, el signo de la ola. Es importante que cuando realizamos la medición del perímetro articular, va a ser en centímetros y va a ser al mismo nivel en ambas rodillas para ver la diferencia que existe del aumento de volumen. Y asimismo vamos a observar que hay datos de hipotrofia muscular con una contractura en flexión. Asimismo, como en la rodilla, lo vamos a ver en el codo, en donde el paciente no llega a tocar el hombro, le presenta una incapacidad completa y no realiza la pronosupinación en forma aceptable. Y al momento de hacer extensión, no la realiza en su totalidad. Y es lo mismo en la rodilla, o sea, vamos a ver que no realizan la extensión completa y en muchas ocasiones ya con tratamiento llegan a presentar una flexión completa del mismo. Cuando revisamos a los pacientes también es necesario realizar una valoración de la contractura de los isquiotibiales, ya que estos los tienen muy contracturados y presentan esta posición que estamos viendo. ¿Qué analgésicos se deben de indicar? Se deben de evitar todos los medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico, como la aspirina, y dependiendo del grado de dolor podemos usar el paracetamol, el dextropropoxifeno o inhibidores de la COX-2. Aquí hay un caso clínico en el que se los voy a presentar y me gustaría que fueran viendo qué es lo que se va a hacer a este tipo de pacientes. Este es un paciente que presentó hemofilia A severa desde el nacimiento y desarrolló inhibidor de alta respuesta a los 2 meses de vida. Esto es muy rápido para un paciente. Se hicieron determinaciones de factor 8, en donde encontramos que presentaba ser 1% e inhibidor de 4.761 unidades de testas, por lo cual en el servicio de hematología se realizó inmunotolerancia con lifelizado de factor 8 a dosis de 80 unidades internacionales por kilogramo durante 3 meses sin presentar una adecuada respuesta. A los 3 años de edad ya presentaba hemortrosis recurrentes de rodilla izquierda con un promedio de 3 a 4 eventos por mes. Ese es mucho sangrado para un niño. Tratándose con FEIMA sin presentar nada de mejoría y desarrollando una artropatía grado 1 dentro de la clasificación de Hilger-Garner, por lo que se indicó el uso del factor cita recombinante. Y aquí una pregunta. Aquí les preguntamos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tenemos una puntuación de salud de la articulación de la hemofilia, que es HJHS 2.1, en el cual vamos a evaluar el examen físico para detectar signos iniciales de daño articular. Se van a monitorear los cambios articulares a lo largo del tiempo y va a evaluar la eficacia de los regímenes de tratamiento en niños que reciben terapia profiláctica. Esta puntuación se realiza una vez al año. Y esta es lo que vamos a ver entre los pacientes y se les va a ir colocando un número, si es leve sin tumefacción, si es leve, moderado o severo. Y vamos a observar sobre todo la marcha global, dolor articular, la fuerza muscular. Y tenemos esta tabla en donde vamos a ir poniendo todos los ítems y se deben de ver los 2 codos, las 2 rodillas y los 2 tobillos. Y se les va poniendo una calificación. Entonces valoramos tumefacción, duración de la tumefacción, si hay datos de atrofia muscular, si hay crepitación en los movimientos, si hay pérdida de la flexión o pérdida de la extensión, si hay el dolor articular y la fuerza muscular, cómo se encuentra.
Se hace un total en conjunto y se va sumando y se va sacando un promedio para ver cómo es. Como les dije, se hace una vez al año. Asimismo, se utiliza la clasificación de Peterson, en donde con radiografías vamos a ir observando si hay crecimiento epificiario, las irregularidades de la superficie subcondral, una disminución del espacio articular, formación de quistes subcondrales, erosiones marginales, incongruencia de superficies articulares, deformidad y anquilosis, en donde se va a poner del 0 al 1 o incluso el 2. Nuestros primeros estudios se van a realizar con radiografías con rayos X de las articulaciones. Vamos a ir observando, por ejemplo, en esa imagen estamos viendo cómo está la escotadura de los cóndilos femorales, ya muy en forma importante. En esas imágenes vemos cómo se van artrorizando, van presentando la artropatía hemofílica, o vamos viendo cómo están los bordes totalmente irregulares o formación de quistes. Asimismo, tenemos un arma poderosa que es la resonancia magnética. Ese estudio nos va a mostrar cambios artropáticos tempranos. Vamos a ver los tejidos blandos, la hemartrosis, hipertrofia sinovial, si hay datos de sinovitis, si hay alteraciones óseas y cartílago, si hay depósitos de hemosiderina, que son los que nos van a subir el cartílago, y como hallazgos tardíos, la disminución del espacio articular, presencia de erosiones y quistes óseos, así como la irregularidad subcondral. Para esto utilizamos la escala de Denver, en donde vamos a ver si es una articulación normal, hay una hemartrosis, hay una hiperplasia sinovial y presencia de hemosiderina, si hay quistes o erosiones y si existe un pinzamiento del espacio articular. En esta imagen vamos a ver la hipertrofia sinovial, en donde está señalada con la flecha, en la que está aumentada la misma, o si ya encontramos un derrame articular de la articulación. En esta vamos a encontrar los depósitos de hemosiderina, que son los que ya nos están trayendo problemas de erosiones, tanto en los huesos como en el tobillo. Pero ¿qué problema tenemos nosotros con la resonancia magnética? Pues que es de alto costo, su disponibilidad es limitada, no se puede realizar en la consulta y en varias ocasiones los pacientes pequeños requieren de anestesia, una sedación para no moverse y que se pueda hacer un estudio satisfactorio. Tenemos un arma que estamos utilizando actualmente, que es el ultrasonido, que lo podemos hacer en el consultorio con una buena capacitación y es desarrollar un procedimiento de escaneos con una técnica fácil y rápida de utilizar para apuntar las hemartrosis. Este ultrasonido aumenta la sensibilidad de la detección de los primeros signos de afectación articular, nos va a cortar el tiempo de examen y debemos interpretar las imágenes con adecuada confiabilidad del observador. En el consultorio se pueden revisar las 6 articulaciones en una sesión que llevaría aproximadamente de 10 a 15 minutos. En muchos de ellos encontramos que presentan sangrados subclínicos y estos sangrados subclínicos nos van a carecer de manifestaciones clínicas evidentes. Por lo tanto, el valor del protocolo Head-Hoss en la detección de alteraciones subclínicas en las articulaciones de los pacientes hemofílicos es muy importante. Vamos a evaluar el estado articular por el Head-Hoss mediante un score que puede conocer el estado articular de nuestros pacientes y nos va a indicar si hay daños articulares precoces y con ello tenemos que evitar una discapacidad articular. Por lo tanto, el Head-Hoss nos va a realizar una detección y tratamiento de la enfermedad en estadios muy precoces cuando aún no provoca síntomas. Y esto nos va a decir si vamos a proteger las articulaciones sanas, cómo las haremos o cómo detener la progresión de la artropatía. Aquí tenemos nuestro goal, que es la profilaxis. Todo paciente que tenga profilaxis podemos tener mucha mejoría y evitar que lleguen a una artropatía hemofílica. Pero a pesar de que se tenga profilaxis, pueden tener un sangrado subclínico y asimismo valorar si enviamos a los pacientes a rehabilitación o si decidimos hacer una sinoviortesis. En la geografía de la hemofilia tenemos la actividad de la enfermedad y las lesiones sociocondrales. En la actividad de la enfermedad vamos a observar derrame articular y una proliferación articular crónica. Aquí estamos viendo todas estas alteraciones ya con el derrame articular y la proliferación que se va presentando de la sinovitis. Y estos muchas veces no se detectan cuando hacemos el examen físico. Y en la lesión secundral vamos a observar las anormalidades subcondrales
que ya aquí lo estamos observando, y lesiones del hueso subcondral, en el cual ya va cambiando su forma. Entonces, podemos detectarlo en una etapa temprana y observar si es agresiva esa hemartrosis o no. Si presentamos pacientes con estado crónico, agudo u otros, vamos a evaluar el estado muscular, las hipotrofias, vamos a evaluar sangrado articular o muscular y vamos a presentar un seguimiento evolutivo del tratamiento de sangrado sinoviortesis. Aquí vamos a evaluar si el tratamiento ha sido efectivo o no. Vamos a asimismo a ver si el paciente tiene dolor o hemartrosis, si hay sinovitis y sangrado, o si la ubicación del sangrado está intra o extraarticular, y si el paciente tiene adherencia al tratamiento. Cuando detectamos los hematomas musculares, por ejemplo, aquí estamos detectando un hematoma en el psoas derecho o aquí en los músculos gemelos. Es muy frecuente que los niños nos lleguen con dolor en los músculos, ya que presentaron algún tipo de ejercicio. Cuando nos llega un paciente con hemartrosis aguda, lo que nosotros hacemos es utilizar el método RICE, por decirles en inglés, que es reposo, hielo, compresión y elevación. Es muy importante que todos los niños que empiecen a sangrar se les debe de colocar en reposo y hay que poner hielo, como dije en un inicio. Posteriormente tenemos que hacer una compresión y mantener elevada la extremidad. Y aquí en estas imágenes, como lo dijo el expresidente, y aquí, ¿qué harían? Vean el aumento de volumen que se está presentando a este tipo de pacientes. ¿Realizar una artrocentesis? Sí. Pero ¿cómo se va a realizar? Previa aplicación de factor, y al realizarla vamos a prevenir el daño articular. ¿Por qué vamos a prevenir el daño articular? Porque estamos sacando la sangre, la estamos sacando de la articulación y esto estamos obteniendo hemosiderina, que es la causante del daño del cartílago. En la aspiración de las articulaciones se realiza en casos de hemorragias muy severas, va a aliviar el dolor, nos va a acelerar la rehabilitación y se deben de realizar durante las primeras 12 horas. Aunque existe mucha controversia porque hay compañeros médicos que dicen que podemos provocar una infección o mayor sangrado. Pero esto, teniendo un adecuado factor que se aplica antes de hacer la función articular, eso nos va a evitar todo esto, así como va a ser una adecuada antisepsia. Por lo tanto, antes de hacer una aspiración de articulación, tenemos que investigar si también tiene inhibidor, porque si el paciente tiene inhibidor, no podemos realizarla porque el paciente nos va a sangrar en demasía. Y posteriormente a la aspiración de articulaciones se recomienda reposo durante 3 a 4 días y la aplicación de un vendaje compresivo y hielo. Aquí tenemos una función articular en donde vemos la hipertrofia sinovial que existe en forma importante. El aumento de volumen que llegó este paciente venía de Querétaro y ya tenía este aumento tan importante. Él caminaba una cuadra y presentaba la hemartrosis. Lo pasamos a quirófano, hicimos su antisepsia en forma adecuada e hicimos la función de la articulación, en la cual obtuvimos más o menos como 300 o 400 mililitros de sangre, vean el tamaño de la rodilla. Aplicamos hielo y al cuarto día el paciente ya, a pesar de que todavía estaba aumentado de volumen, pero ya realizaba la flexión. Han existido diferentes tipos de tratamientos en las hemartrosis recurrentes, siempre con la finalidad de mejorar o evitar que se formen las artropatías. Se inició haciendo tipos de cirugías, pero ¿qué se resultó? Se sacaba la sinovial, pero los pacientes sangraban y se morían. Posteriormente se empezó a usar la rifapicina, el cual se aplica con quilocaína y se pone en las articulaciones, pero debe ser varias aplicaciones cada semana durante 6 o 7 para que tengan adecuada efectividad. Posteriormente llegamos a la oxitetraciclina, en la cual se le aplicaba a los pacientes, pero se tenían que poner entre 3 a 4 ocasiones. Llegamos a la artroscopía, en la cual observamos toda la hipertrofia sinovial y ya el daño del cartílago. Pero ¿qué es lo que nos conlleva? Que tenemos que meter a quirófano, tenemos que quitar toda esta sinovial, tenemos que limpiarla perfectamente bien para que no haya sangrado. Si dejamos un poco de esta hipertrofia sinovial, el paciente nos va a seguir sangrando. Y llegamos a la radiocinectomía,
la sinovectomía radioactiva, en donde ponemos itrio, o igual se puede poner el nervio, en donde se pone en el paciente en la articulación. Y esto nos lo va a dar o nos lo va a proporcionar el servicio de medicina nuclear. Cuando hacemos la sinovectomía artroscópica, al inicio no se observa nada. Tenemos que estar lavando porque está lleno de sangre todavía. A pesar de que se haga una función, está lleno de sangre. Cuando ya llegamos al túnel de la luz, empezamos a ver toda esta hipertrofia sinovial y el daño a nivel del cartílago. Vean qué importancia de daño del cartílago tiene este paciente. Entonces, cuando se hace la sinovectomía artroscópica, tenemos que quitar absolutamente toda la sinovial para dejar este hueso totalmente libre y evitar el sangrado. Aquí estamos viendo cómo se está haciendo toda la artroscopía. Entonces, sí es mucho trabajo en el paciente y con riesgo de dejar un poquito de hipertrofia sinovial y que nos siga sangrando. A estos pacientes hemos tenido oportunidad de, después de que les aplicamos el itrio, hubo a este niño que no quiso ya que se le hiciera la aplicación del itrio y prefirió la artroscopía. Por lo tanto, a este paciente le tomamos una muestra de biopsia y la mandamos a 2 estudios patológicos, uno del hospital y a otro de forma privada. Y en los 2 nos decían que había cartílago hialino con una metaplasia ósea y hemorragia antigua de pericondrio, pero no dañaba el cartílago hialino. Aquí también nos mencionan lo mismo. Entonces, aquí confirmamos que la aplicación de itrio no daña el cartílago hialino. En los niños podemos tener pseudotumores y se van a presentar en los huesos distales. Estos pseudotumores se van a relacionar con un trauma directo, ya sea un golpe o la forma más frecuente, pero tenemos la gran ventaja que van a responder mejor a la aplicación de factor y a un tratamiento conservador antes de hacer algún tratamiento. En los adultos tenemos pseudotumores musculares que destruyen el hueso. Por lo tanto, el tratamiento más importante siempre va a ser la profilaxis. De acuerdo al factor que requiera el paciente, es lo que se le va a poner. Si tiene mucho sangrado, se va a hacer cada tercer día o una vez a la semana, dependiendo el hematólogo cómo lo vaya viendo su evolución, le va a dar su profilaxis con el factor correspondiente. El objetivo es prevenir las hemorragias, la artropatía y preservar la función articular. Hoy en día tenemos muchos pacientes hemofílicos que no se les utilizó o no se utilizó la profilaxis y andan en silla de ruedas o en muletas. Por lo tanto, si la sinovitis crónica es evidente a pesar de la profilaxis, se debe realizar una sinoviortesis radioisotópica. La radiosinoviortesis son procedimientos intraoculares que van a producir destrucción, fibrosis de la médula sinovial y del plexo subsinovial. Como ya dijimos, se utiliza el citrato de itrio, que es el que nosotros utilizamos en el hospital, el renio y el herbio. Desafortunadamente en el hospital no hemos conseguido el renio ni el herbio, pero seguimos utilizando el itrio con muy buenos resultados. Las ventajas es que es un procedimiento poco invasivo y va a producir una limitación mínima o nula de los arcos de movilidad. Requiere menor cobertura de factores, lo que significa menor costo, del factor 8 o factor 9 liofilizado o del factor 7 recombinante. Se va a hacer en forma ambulatoria, lo que reduce el costo en días camas. Se puede realizar a varios pacientes en una sesión. Y como ya habíamos mencionado, la rifampicina requiere 7 aplicaciones, el clorhidrato de oxitetracyclina hasta 4 aplicaciones, y con el itrio solamente es una ocasión. Estas indicaciones son de elección preventiva y muchas veces llega a ser discutida. De elección se debe practicar en todos los casos para evitar el deterioro de la articulación cuando ha fallado el tratamiento conservador. En forma preventiva, cuando ocurran más de 3 hemartrosis en un periodo de 6 meses. Se llega a decir que si un paciente llega a tener 2 o 3 hemartrosis por mes, ya es indicativo de que se le ponga el itrio. Y es discutida, ya que puede haber tabicaciones dentro de las articulaciones, lo cual va a dificultar el acceso al material radioactivo. Se puede ir del lado medial o del lado lateral y por lo tanto no llegue ahí el medicamento. Y nunca se recomienda en la artropatía avanzada con anquilosis. ¿En qué pacientes vamos a utilizar la radiosinoviortesis? De acuerdo al estado clínico de los pacientes, si hay mucho dolor o la movilidad articular está limitada.
Tienen que ser pacientes, o muchos de ellos son derivados de hospitales de segundo nivel, sin tener un uso de tratamiento profiláctico. Y como ya mencionamos, la hematursis recurrente es de 2 o más veces por mes, y esto nos va a llevar a una artropatía progresiva y agresiva. ¿Y por qué utilizamos el citrato de itrio? Este va a ser un emisor beta puro, va a minimizar la exposición de todo el cuerpo a la radiación gamma. Esto quiere decirnos que este medicamento no va a extravasarse a otros lugares. Entonces, este radioisótopo, el litrio, va a tener una profundidad media de acción de 3.6 milímetros, con una vida media de 2 a 7 días. El tamaño de las partículas son nanómetros de 1 a 1000 y la penetración de tejidos blandos es de 3.6 a 11 nanómetros. Aquí también se pueden medir en megabecquerelios, por lo tanto 37 megabecquerelios es igual a 1 milicurie. Para realizar nosotros este tipo de estudios, lo primero que tenemos que hablar es realizar un consentimiento informado, avisándoles a los padres que les vamos a poner esta sinoviortesis radiactiva, que no es peligrosa, que no va a pasar nada. Y antes de que se le aplique eso, tenemos que hacer la administración de factor 8, factor 9, unos 30 minutos antes, o el factor Z recombinante en el mismo momento en que iniciamos el procedimiento. A todos nuestros pacientes los damos en quirófano para evitar que estén nerviosos o estresados, ya que si lo hacemos en rayos X, muchos de ellos están estresados y en el momento de funcionar mueven sus extremidades. Lo hacemos bajo fluoroscopio, siempre para ver que estemos dentro de la articulación. ¿Qué dosis vamos a aplicar? 5 milicuries o 185 megabecquerelios en la rodilla, 3 milicuries, 111 megabecquerelios, ya sea en codo o tobillo. Y en pacientes menores de 20 kilogramos aplicamos la mitad de la dosis. Posterior a la aplicación del litrio, realizamos movilización pasiva para que este se extienda en toda la rodilla. Y vamos a colocar el vendaje de Jones por 3 días e iniciar una rehabilitación durante 4 semanas. Durante la rehabilitación de cada paciente tenemos que poner el factor, porque esto nos puede condicionar a que lleguen a sangrar. Aunque no se ha documentado que los pacientes sangren, pero es una medida preventiva para evitar el mismo. Aquí tenemos una hipertrofia sinovial, en donde vamos a poner la aplicación de itrio. Ya tenemos aquí este líquido lechoso, es el litrio, que va a estar en una cápsula protegida, y tenemos a nuestro paciente. Todo lo que utilizamos son jeringas, agujas, gilocaína y solución fisiológica, así como el antiséptico. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, se le puede poner a varios pacientes en una misma sesión. Aquí tenemos el aumento de volumen importante que tiene la hemartrosis. Hacemos la antisepsia porque incluso se puede poner al paciente en 2 o 3 rodillas al mismo tiempo. Ya que tenemos la adecuada antisepsia, aún todavía ponemos aquí el Durapred. Vemos aquí la hipertrofia sinovial. Esa puse para ejemplificar que cuando ponemos la aguja muchas veces se tapa y no permite que salga toda la hemartrosis. Entonces tratamos de dejar esta rodilla en la mejor colocación que se pueda, sin tanta sangre, para que no se evite que llegue bien el litrio a sus lugares. Aquí estamos funcionando. Y aquí vemos la hipertrofia sinovial. Nos estamos basando aquí con el intensificador de imágenes. Vemos la aguja que esté dentro de la articulación. Muchas veces con el sangrado, las epífisis están reblandecidas. Entonces podemos dejar la aguja en epífisis y no en la articulación. Y eso nos puede traer algún daño importante posteriormente. Aquí estamos en el codo. Y aquí ya estamos aplicando el líquido lechoso, que es el litrio, y el cual nos va a hacer una destrucción de toda la hipertrofia sinovial. Posteriormente ya les ponemos su vendaje de Jones y los mantenemos elevados la extremidad. Asimismo, lo poco que pueda penetrar el hielo nos trae muchos beneficios. Entonces aquí después de la aplicación del litrio, vamos a ver que el dolor leve posterior a la aplicación en ocasiones indicamos algún analgésico, un paracetamol, porque realmente no es tan importante el dolor que presentan los niños. Y vamos a tener un periodo de seguimiento observando al niño que no tenga sangrado. Hemos observado que hay una detención de la artropatía. Al no encontrarse sangrado, pues ya no se produce mayor daño en la articulación.
Los pacientes con la rehabilitación empiezan a presentar una mejoría clínica de los rangos de movilidad. Y una cosa muy importante que les interesa a todos los funcionarios de hospital es que hay una disminución en uso del factor. Ya no se presentan tanto a urgencias, no utilizan tanto factor y menos hospitalizaciones. Cuando vemos el efecto histológico de la sinoviortitis reactiva, vemos la regresión de la hiperemia sinovial, una reducción de la infiltración celular, una disminución de la hipertrofia sinovial, la esclerosis de los vasos sinoviales, disminución de la inflamación sinovial se va a presentar entre 2 a 6 meses cuando ya la rodilla ya vuelve a su normalidad. Y una cosa muy importante es que reduce el dolor y reduce las hemartrosis en más del 80%. Y también lo podemos utilizar en pacientes que tengan inhibidor. A ellos les ayuda muchísimo, al igual que a los demás pacientes, porque ya no van a presentar sangrado. Ya les había mostrado este resultado de la biopsia, en donde estamos viendo que no hay tanto daño a nivel del cartílago hialino. Y nos va a tener una distinción importante del grado de artropatía. Va a ayudar a que regresen a sus actividades cotidianas para la familia, con una reducción del ausentismo escolar y laboral. Ya que esta parte es importante porque los papás tenían que llevar al niño a urgencias cada vez que sangraba, entonces muchos de ellos perdieron su trabajo. Entonces tenían que andar buscando algún trabajo en donde se les proporcionara el servicio de asistencia del instituto. Y del caso clínico tenemos la conclusión. Al paciente se le decidió realizar una sinoviortitis reactiva con nitrio a pesar de que tenía 3 años de edad y se le aplicó una dosis de 1.5 milicuris, realizándose en quirófano bajo sedación con evolución adecuada sin presentar hemartrosis de rodilla. Aquí tenemos al paciente que nos está sangrando, le hicimos esta resonancia magnética y vemos el aumento de volumen en forma importante de la misma. Aquí estamos haciendo la punción y vemos que está dentro de la articulación. Aquí no había tanto problema porque era apenas un grado 1 de la misma. Aquí aplicamos el litrio y le pusimos su vendaje. Este paciente dejó de sangrar aproximadamente como 5 años de la articulación y empezó a sangrar de otro tipo de articulaciones, en el cual también se les aplicó itrio y en una ocasión se le hizo, ya los papás no aceptaron el itrio y decidieron hacer la artroscopía, que fue la que nos facilitó tomar la biopsia. En conclusión, debido a que varios pacientes con hemofilia desarrollan inhibidor de alta respuesta y presentan un tratamiento difícil para controlar la hemartrosis, se decidió aplicar el factor cita recombinante e innovar la aplicación de litrio en un paciente pequeño. Este caso es el niño más pequeño a nivel mundial, de acuerdo a la literatura, pero nosotros teníamos que determinar si hacíamos la aplicación de litrio o no, o dejar que siguiera sangrando y que la rodilla se siguiera deteriorando. Afortunadamente, fue un tratamiento innovador en el cual el paciente ha tenido muy buenos resultados. Ha tenido muchas complicaciones el niño porque, como mencionamos, tiene inhibidor de alta respuesta y se ha fracturado, se ha hecho muchas lesiones el niño, pero bueno, está caminando. Pues aplicación de litrio con inicio de la rehabilitación, vemos cómo mejora la flexión de las articulaciones. Entonces, nuestro objetivo principal es detener la hemorragia, disminuir el dolor, restaurar la función articular, prevenir la recurrencia, recuperar el equilibrio muscular y prevenir las secuelas y discapacidades. Si ustedes me preguntaran cuántas veces se puede poner el litrio en una articulación, las veces que sean necesarias, ya que no causa mayor daño. Por lo tanto, no debemos permitir que la artropatía hemofólica evolucione. Si tenemos una rodilla normal, queremos conservarla en la normalidad el mayor tiempo que se pueda. Porque si no hacemos o no tratamos a los pacientes, pues nos llegan a presentar esta artropatía hemofílica en forma importante. En conclusión, esta aplicación de radiosinevectomía, artroscopia de radiosinevectomía, es un tratamiento ideal para hemartrosis recurrentes con y sin inhibidor. El procedimiento es simple, seguro y de bajo costo, puede repetirse en caso necesario, requiere mínima cobertura de factor, es ambulatorio, no limita los arcos de movilidad y no nos va a causar reacciones adversas como sarcomas o leucemias o hematomas. No hemos visto nada de estos en estos pacientes. Estas ventajas van a conducir a recomendar el uso de una sinovectomía radiactiva como un procedimiento de elección en pacientes con hemartrosis, los cuales nos pueden evolucionar a una artropatía hemofílica. Entonces, es lo que debemos de evitar todo médico que nos dediquemos a esto.
Aquí está en el BMC Pediatrics un artículo que publicamos, el tratamiento con radiosinobiortesis en pacientes hemofílicos con y sin inhibidor. Esto lo pueden buscar y lo pueden encontrar para que lo lean. Es muy interesante, es del 2020. Aquí les presento al servicio de ortopedia pediátrica, el doctor Félix Álvarez, la doctora Gabriela Fuentes y un servidor, el doctor Tena. Y como me dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, doctor. Le voy a hacer un par de preguntas que nos llegaron de parte del público. La primera pregunta sería, ¿cuál es la experiencia y recomendación en pequeñas articulaciones con artropatía incipiente, por ejemplo las interfalángicas, con respecto a dosis y cantidad de itrio? Bueno, no tenemos experiencia en aplicar a nivel interfalángico el itrio, ya que no es muy frecuente este tipo de patologías. No es frecuente que los niños estén sangrando de este tipo de articulaciones, entonces yo creo que ahí lo mejor es aplicar el factor y aplicar el método RICE con estos niños. O sea, no está ni siquiera indicado aplicar itrio o herbio o renio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Datos tempranos de una hemartrosis aguda inicial, una que no sea masiva, es decir, cómo prevenir estas hemartrosis gigantes desde temprano. Bueno, como se dijo en la plática, todas las hemartrosis pueden ser sangrados subclínicos a pesar de que tengan la profilaxis. Y hay niños que no tienen acceso a un tratamiento por profilaxis en los estados donde vivimos, por los cuales, al no tener ese acceso, presentan ese tipo de hemartrosis tan importantes. Entonces, aquí lo principal es hacer una profilaxis del factor carente y cuando ya presentamos este tipo de lesiones, entonces es cuando ya se debe de realizar una sinoviortesis radiactiva. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, ahora que se puede realizar ultrasonido articular en etapas tempranas de sangrado, ¿cuáles serían las indicaciones por frecuencia de sinoviortesis de repetición? ¿Serían las mismas a pesar de tener sangrados subclínicos? Sí, aquí recuerden que cuando hay un sangrado subclínico, ya hay depósitos de hemosiderina. Y al encontrarse la hemosiderina va a presentar daño articular. Así sea muy poca el sangrado que esté presentando, ya están dañando el cartílago, por lo cual aquí, si se encuentra en el ultrasonido que hay sangrado subclínico, a pesar de la profilaxis, porque muchas veces se presenta así, hay que hacer el tratamiento ya con una sinoviectomía radiactiva. Ok. Ahora otra pregunta. ¿Qué sugerencia o alternativa hay a la escala de la Hemophilia Joint Health Score para evaluación periódica, ya que muchos médicos no efectúan la evaluación de manera rutinaria? Aquí cabe recordar que esta escala, la HJHS 2.1, se va a utilizar una vez al año, al igual que la clasificación de Peterson. Entonces, tampoco es de que se esté haciendo cada vez que llega el paciente a la consulta y se esté haciendo el estudio cada ratito. O sea, que una vez que se haga al año, es más que suficiente. A menos que el paciente esté presentando hemartrosis muy repetitivas, bueno, pues podemos evaluar y hacerlo cada 6 meses. Muy bien, muchas gracias, doctor. Aquí otra pregunta. ¿Para realizar en rodilla la aplicación, se necesita el fluoroscopio? Desde el punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que ya tienen datos de artropatía hemofílica y acuérdense que en este tipo de artropatía hemofílica se lo ponemos hasta un grado 3, cuando todavía tenemos las superficies articulares libres. Si ya es más cerrada la articulación, va a ser más difícil nosotros que introduzcamos la aguja. Por lo tanto, es un buen método usar ya sea el rayos X, aunque serían más disparos, a usar en un solo momento el intensificador de imágenes. Entonces, yo sí recomiendo que se use el intensificador de imágenes para saber que estamos dentro de la articulación y no estamos dañando a la epífisis. Muy bien, doctor. Nos preguntan también, ¿debe protegerse el cirujano de alguna manera cuando aplica el radioisótopo? No. Hemos visto a lo largo de estos años que hemos aplicado el itrio, que no se requiere ninguna protección
mandiles o collarines. Platicaba en una ocasión a un médico le cayó en el ojo y a una compañera le cayó en el pecho y no tuvo mayor lesión. Solamente se enjuagaron con agua y no tuvieron ninguna repercusión. Hemos hecho pruebas de la prueba radiactiva y realmente no es una cosa importante o tener miedo contra esto. Con simple agua se limpia el litrio. Ok. ¿Por cuánto tiempo podemos almacenar el litrio antes de que pierda su efectividad? Bueno, el litrio cuando lo traen acá a México, lo traen de diferentes países, ya sea de Francia o de Canadá. Cabe recordar que el litrio es una piedra que la convierten en líquido. Entonces, conforme va pasando el tiempo, este se va degradando. Entonces, si se tarda una semana en llegar el litrio aquí en México, ya llega más degradada. Por lo tanto, tendríamos 3 días después de que nos llega, almacenarla y aplicarla. Ya después de ese tiempo pierde su efectividad. Ok, doctor, muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Cuál sería el resultado de no colocar vendaje de Jones después de sinoviortesis para fomentar la difusión del fármaco en todos los compartimentos de la rodilla y preferir fomentar movilización temprana? Cuando aplicamos el litrio, realizamos la movilización temprana de la articulación en forma pasiva. Se aplica el litrio para protección del paciente, para que no vaya a tener alguna inflamación o alguna otra alteración. Y a los 3 días retiramos el vendaje, encontramos la rodilla no inflamada y en mejor posición, por lo cual se realiza su rehabilitación sin tener ningún problema. Entonces yo creo que el no poner el vendaje sí nos traería un poquito más de dolor en los pacientes por la movilidad que realizaría. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan, ¿la punción articular por ultrasonido no puede reemplazar a la fluoroscopía por los efectos adversos de la radiación? Sí, sería lo ideal, solamente que yo creo que en ningún hospital público muchos radiólogos no lo harían. Ahora que está de moda el G2, yo creo que sí lo podríamos hacer. Y sería una ventaja muy, muy importante poderlo hacer con ultrasonido y aplicar el litrio dirigido por ultrasonido. O sea, es muy, muy buena opción que sería, y pues claro, para todos nos convendría porque nadie nos radiaríamos, ¿no? O Sí, sea, es claro. una cosa que hasta el momento no he hecho, pero yo creo que es una muy buena opción y yo creo que sí la voy a practicar. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Aplica alguna vigilancia ecográfica para tobillo, rodilla y codo como el G2 para radiosinoviortesis? Pues no lo habíamos hecho hasta el momento, porque acuérdense que está en boga ahorita el G2, entonces estamos empezando a aprender a utilizarlo y yo creo que ya en unos 4 o 5 meses ya lo haríamos en forma rutinaria. De todas maneras, en el hospital donde estoy, ya estamos enviando a nuestros pacientes a que les hagan su prueba de ultrasonido. Y sí hemos estado, a pesar de que tienen profilaxis, hemos encontrado ya 2 o 3 pacientes que tienen sangrado subclínico. Entonces, de hecho, el día de hoy en la sesión de clínica de hemofilia, propuse que a todos los pacientes les hagamos su ultrasonido. Perfecto, doctor. Nos preguntan que si es costoso el tratamiento. No, el tratamiento con litrio es muy barato. La cuestión es que exista un servicio de medicina nuclear y que tengan el permiso para exportarlo. Pero realmente el costo del litrio es menos de 20,000 pesos y nos serviría para 3 articulaciones grandes. Muy bien, doctor. Pues me parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más del público quiera hacer alguna otra pregunta. Muy bien, doctor. Pues de momento ya no tenemos más preguntas. Sí, yo quisiera, Dígame. si hay médicos ortopedistas en el público, a mí me gustaría invitarlos a que participaran en las sesiones de las clínicas de hemofilia, que se integren, porque siempre es importante tener un ortopedista dentro de una clínica de hemofilia, ya que juegan un rol muy, muy importante. O sea, no se imaginan la importancia que tienen ustedes como ortopedistas el integrarse a estas clínicas de hemofilia y van a ver que van a tener muchas, muchas satisfacciones muy importantes en este aspecto. Entonces, yo sí invitaría a que, al menos en
en cada estado hubiera 2 clínicas de hemofilia y que hubiera ortopedistas que estén interesados en tratar a estos niños. Exactamente, doctor. Muy importante esto que usted menciona. Pues ya no tenemos más preguntas del público, doctor. Le quiero agradecer muchísimo por esta sesión tan interesante y bueno, que nos haya despejado tantas dudas. Y bueno, pues le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación. Le agradezco al público que se conectó y que estuvo aquí con nosotros. Y pues les doy las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor. Espero volverlo a ver pronto. Muchas gracias, estamos en contacto. Cuídese mucho. Hasta Saludos, luego. hasta luego.